Estimadas compañeras, buenas tardes. El tema que nos toca exponer en esta oportunidad está relacionado con la teoría de justicia de John Rawls. Bien, el autor nos empieza diciendo de que el objeto de la justicia es la estructura básica de la sociedad. Él reemplaza al esquema del contrato social por una posición que él denomina inicial o situación inicial, lo cual finalmente conlleva, en base a razonamientos, a un acuerdo original sobre los principios que van a regular la justicia. Bien. Ahora, ¿cuál es el papel de la justicia? La justicia está considerada como la principal virtud de las instituciones sociales. Pueden existir instituciones sociales que están muy bien ordenadas, que son eficientes, pero que en el fondo son injustas. En este caso, el autor considera que deben ser abolidas o deben ser reformadas. Por ejemplo, se dice de que la supresión de la libertad de algunas personas no puede significar un bienestar para el resto de la sociedad. Es decir, el sacrificio de algunas personas no puede representar ventajas para un grupo mayor. Bien, ahora dice lo único que permite tolerar una teoría errónea es que no exista otra que sea mejor. Ahora, ¿cuál es el objeto de la justicia? El objeto de la justicia es la estructura básica de la sociedad, como ya les decía, sus instituciones, en este caso se refiere a la posición política, a las disposiciones económicas y sociales que se encargan de distribuir o asignar los deberes y derechos elementales de los ciudadanos y determinan también la distribución de las ventajas de la cooperación social. Bien, nosotros conocemos que en la sociedad existen varias posiciones sociales, ¿sí? Y es en esas posiciones sociales en que las personas nacen. ¿Y de qué dependen esas posiciones sociales? Dependen de la estructura política, depende de factores económicos, depende de una serie de elementos que diferencian a las personas. Y existen instituciones que abonan en que esas ventajas se vuelvan, o desventajas se vuelvan cada vez más grandes, ¿no? Y da lugar a las injusticias. Por ejemplo, en el caso muy conocido de los cuellos blancos, ¿no? Existían personas que tenían allegados, que tenían conocidos en el Poder Judicial y obtenían sentencias favorables o procesos más rápidos en comparación a otras personas que se encontraban en desventaja por ser una humilde persona o un ciudadano común que no tenía ese tipo de ventajas. Y es reprochable que una institución del Estado encargada de impartir justicia pues ahonde, ¿no?, en esas desventajas. Bien. Entonces, la conclusión es que la justicia en un esquema social depende de cómo se asignan derechos y deberes fundamentales y de las oportunidades económicas y las condiciones sociales en los diversos sectores de la sociedad. Bien. Ahora, según el autor, ¿cuál es la idea principal de la teoría de la justicia? Nos indica que los principios de la justicia son el objeto del acuerdo original para la estructura básica de la sociedad. Bien. Dice que estos principios son aquellos que las personas aceptarían en una posición inicial de igualdad. Que estos principios establecen la forma de cooperación social y también las formas de gobierno incluso. Nos indica de que los hombres de antemano deben establecer mecanismos para poder resolver sus controversias futuras, ¿no? Y que incluso las personas van definiendo en ese camino qué es lo justo, qué es lo injusto, ¿no? Pero esa divergencia de determinación, porque para unos de repente es justo, para otros no, es que origina los problemas de la justicia.
Ahora, en la justicia como imparcialidad, que es la teoría del autor, la posición inicial de igualdad dice corresponde al estado de naturaleza en la teoría del contrato social. Sabemos que el estado de naturaleza está referido al hombre cuando era independiente, cuando era libre, antes de que se instaure el Estado, antes de que se dieran las leyes, ¿no? Entonces, él reemplaza ese estado de naturaleza del contrato social por lo que él llama una posición inicial de igualdad. Ahora dice que esos principios que van a regular la justicia en la sociedad son escogidos bajo un velo de ignorancia. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos escogerán en igualdad, dice, ¿no? La repartición de derechos y deberes básicos y las desigualdades económicas y sociales solamente se van a aceptar siempre y cuando produzcan beneficios compensadores para todos y en especial para las personas más vulnerables de la sociedad. Bien, pero esta posición original de la cual habla John Rawls es una situación hipotética, no es una situación real que conduce finalmente a una concepción de la justicia. En este caso, nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad, posición, clase o estatus social, ignoran respecto de la distribución de ventajas y capacidades naturales su inteligencia o fortaleza. No conocen sus concepciones acerca del bien ni sus tendencias psicológicas. Así entonces los principios se escogen bajo el llamado velo de la ignorancia, lo que asegura, dice, que los resultados del azar natural no ofrezcan ni ventajas ni desventajas hacia las personas. Dice que la justicia como imparcialidad, que es la teoría de John Rawls, comienza con la elección más general. En este caso, las personas van a escoger los principios que van a regular la justicia en la sociedad. Él mismo ha denominado su teoría como la teoría de la imparcialidad, porque dice que en condiciones imparciales se logran también resultados imparciales. Bien, como ya les decía, la imparcialidad de la posición original se garantiza por un velo de la ignorancia que impide a los participantes del acuerdo observar y tener todos los conocimientos relacionados con su propia identidad y con la sociedad a la cual pertenece. Ahora, ¿cuál es la principal tarea de la justicia como imparcialidad? Es determinar qué principios van a ser escogidos desde esa posición que él llama original. En este caso, por ejemplo, el principio de utilidad es incompatible con esta teoría de justicia, con imparcialidad, por cuanto este principio otorga mayores ventajas a un gran número de miembros de la sociedad en detrimento de otros. Ahora, ¿cuáles serían esos principios que se escogerían para la justicia en la sociedad? Según Rawls, serían dos. El primero exige la igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos, mientras que el segundo precisa que las desigualdades económicas y sociales son justas, pero solamente si producen compensaciones para todos. En este caso, según el autor, dice que se presentan dos situaciones, ¿no? Una de un conflicto de intereses y otra de identidad. Identidad, ¿por qué? Porque se requiere el bienestar para todos, y en cuanto al conflicto de intereses dice que las personas que han contribuido a obtener beneficios se preocupan de que la distribución sea óptima, ¿no? Y ahí surgen algunos conflictos de intereses. Bien, ahora, ¿cómo se cogen los principios? Se debe tener en cuenta que las creencias e intereses de las personas, sus relaciones mutuas, las alternativas entre las que se ha de escoger, el procedimiento mediante el cual se van a decidir. Como les decía, en la posición original los grupos son iguales, ¿no? Y todos tienen mismos derechos para escoger principios. Ellos, junto al velo de la ignorancia, definen principios de justicia como aquellos que aceptarían en tanto que seres preocupados por promover sus intereses, siempre que supieran que ninguno de ellos estaba en ventaja o desventaja por contingencias sociales o naturales. ¿Sí?
Todavía. Ahora, esta parte de la lectura, que en realidad lo he hecho en forma sucinta por cuestiones de tiempo, muy interesante, me ha dejado algunas reflexiones, ¿no? Algunas reflexiones en el sentido de cómo voy a aprovechar este aprendizaje en cuanto a la labor diaria que uno realiza, y dos, en cuanto al desarrollo de la tesis. En cuanto a la labor que uno realiza, bueno, soy fiscal de familia y en el quehacer diario he visto realmente situaciones muy, como la que contaba un poco más temprano, ¿no? Muy discriminatorias en cuanto a las personas vulnerables, de escasos recursos, como son mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados, y más vulnerables aún por ser maltratados. Entonces, mi reflexión es que como autoridades debemos impartir criterios, impartir decisiones, como si tuviéramos el velo de la ignorancia, sin conocer la condición de las personas, sin hacer discriminación entre porque de repente es una persona con más recursos, con menos recursos, o porque viene con un defensor público o viene con un defensor privado, ¿no? La decisión debe ser igual, pero en el caso especial de personas vulnerables deben ser dirigidas a estas personas. Nuestras decisiones no deben ser de utilidad para la sociedad en su conjunto, sino especialmente para esas personas vulnerables. Bien, y en cuanto al desarrollo de la tesis, se me ocurre que en nuestras propuestas, ¿no? En nuestras propuestas de innovación, en nuestras propuestas de cambio o de reforma de leyes, en base a estas reflexiones podemos proponer, ¿no? Podemos proponer que nuestros pedidos se materialicen en políticas de Estado, en normas que den iguales oportunidades, a las personas, que el Estado se acerque un poco más a estas personas vulnerables, sobre todo en aspectos básicos como es educación, como es acceso a la justicia, para que se sientan dignos, que se sientan iguales, que somos todos, ¿no? En dignidad. Gracias.